amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Bedoya. Hoy vamos a hablar un poco de lo que son las pruebas. ¿Y cómo vamos a empezar? Bueno, recordemos que, o yo en mis experiencias anteriores, teníamos un grupo de pruebas en el cual nosotros como desarrolladores le entregábamos nuestros desarrollos para que ellos lo probaran, ¿sí? Eso en mi experiencia, pues digamos, llevaba a mucho retroceso en el ciclo de vida del desarrollo. ¿Por qué? Porque uno entregaba, me acuerdo que uno entregaba el desarrollo y de repente las personas de pruebas hacían la prueba y le devolvían a uno la prueba diciendo que estaba mal. Entonces empezaba un ir y venir de culpas en el cual decía uno, no, eso es culpa de la persona de pruebas porque no tiene bien los datos, porque no está bien, porque no hizo bien la prueba, y el de pruebas está diciendo, no, eso es culpa del desarrollador porque no está funcionando como debe funcionar. Bueno, me tocó vivir muchos años esta experiencia hasta que empezaron estas metodologías como el TDD, ¿no? El desarrollo orientado a pruebas, por ejemplo. Y Martin Fowler nos habla de lo que es la pirámide de pruebas, y esto es un concepto ya bastante antiguo, pero que en muchos equipos, incluso hoy en día, cuesta trabajo desarrollar y cuesta trabajo llevarlo a cabo. Por eso es que yo en este video de hoy les vengo a decir cuál es la importancia de esta pirámide de pruebas, cuál es la importancia del rol de pruebas, y que bien, hoy en día ya no somos solo desarrolladores que vamos a entregar algo a pruebas y nos lavamos las manos para que las personas prueben. No, ojo, como desarrolladores tenemos que entregar un código de calidad casi que ya aprobado para que las pruebas salgan muy fácil y además se puedan automatizar. Vamos a empezar. ¿En qué consiste la pirámide de pruebas? Nos está diciendo que tenemos tres niveles. El primero son las pruebas unitarias, ¿sí? Que son las que todos conocemos, por ejemplo, con frameworks como JUnit, en el cual hacemos las pruebas de método a método, ¿sí? Siguen las pruebas de servicio, ¿sí? Y siguen las pruebas de interfaz de usuario. Si nos damos cuenta, entre más subimos en la pirámide, más complejidad vamos a tener y va a ser más costoso. Y entre más subimos, las pruebas también van a ser mucho más lentas. Vamos a abordar un poco más en detalle cada uno de estos niveles. ¿Qué tenemos que tener en cuenta primero? Digamos que las pruebas las tenemos que entregar de calidad, como les comentaba ahorita, y hoy en día tenemos que tener en cuenta que debemos utilizar una estrategia de integración continua o de continuous delivery también, ¿sí? Y debemos tener una cultura de DevOps para que las pruebas realmente se puedan automatizar, ¿sí? Ya no vamos a tener ese ejército de personas probando, por ejemplo, cuando hacemos un cambio, ¿sí? No sé si alguno de ustedes en alguna ocasión les llegó a tocar hacer un refactor y después probar eso. Esto es realmente una pesadilla, porque probar esto es poner un ejército de personas a probar cada una de las funcionalidades, entonces se corrigen cosas, vuelven y se dañan otras, y esto realmente no es nada productivo. Entonces ya no más a ese ejército de probadores, sino más bien vamos a hacer las cosas bien automáticamente y que las personas de pruebas nos ayuden a hacer las pruebas que realmente importan, no las pruebas operativas que son repetitivas, ¿sí? Tener muy en cuenta lo que es el build, el test y el deploy, que es parte del ciclo de nuestro desarrollo de software. Evitar las tareas de automatización, ya lo dijimos, y bueno, cada vez que hagamos cambios, estos cambios deberían tener una prueba asociada. Mike Cons nos habla de esta pirámide de pruebas también, y a lo mismo que ya les había comentado antes, nos habla de estos tres niveles, y nos habla nos dice adicionalmente también que entre más suba yo de nivel, pues mucha más integración voy a requerir, y entre más baje, pues va a ser más aislado. Por eso es que las pruebas unitarias son tan fáciles de hacer. Herramientas que podemos utilizar acá en pruebas. Uno es el JUnit, que ya lo conocemos, es el más conocido, por cierto, porque es con el que hacemos nuestras pruebas unitarias. Recuerden que son las de más bajo nivel. Está el Mockito, que es para hacer mocks de dependencias, para simular comportamientos de sistemas.
Está el wire mock, perdón, que es para hacer mock de servicios externos. Y está también el pack, que ya lo vamos a ver, que es para hacer pruebas enfocadas en contratos. Está el Selenium para pruebas enfocadas en interfaz de usuario, algunas veces end-to-end, no siempre. Y está el REST Assure para pruebas enfocadas en APIs REST. ¿Qué es una unidad? Hablemos primero que todo de esto. Por ejemplo, en un lenguaje funcional, si hablamos de una unidad, hablamos que esto es simplemente una función. Pero si nos pasamos a programación orientada a objetos, una unidad puede ser un método de una clase, ¿sí? Partiendo de este punto, así es como desarrollamos las pruebas unitarias. Las hacemos sobre una función o sobre un método de una clase o sobre la clase completa. Tenemos dos conceptos acá, y es que cuando nosotros hacemos mock, ¿sí?, podemos hacerlo sociable o solitario. ¿Qué significa esto? Cuando estamos mockeando todo, ¿sí?, es cuando hacemos el mock solitario. ¿Por qué? Porque nos estamos aislando por completo de todo el sistema. Algunas personas dicen que es recomendable no mockear todo, ¿sí?, sino únicamente lo necesario y lo que de pronto tienda a generar fallas por falta de recursos o cosas así, y que solo deberíamos mockear únicamente esos sistemas que nos pueden generar problemas. A esto le conocemos como un mock sociable. Realmente yo utilizo una aproximación de las dos cosas. No está bien ni mal utilizar el uno o el otro, pero pues también es correcto utilizar un mix de ambos, ¿no? ¿Qué deberíamos probar? Pues cuando nosotros tenemos un software, la idea no es probarlo todo. Hay una regla de oro, y es que siempre deberíamos tener una clase de prueba por cada clase que vayamos a probar, ¿no? Por ejemplo, si tenemos la clase, no sé, cliente, deberíamos tener una clase cliente test, que es la que me va a probar esa clase. Vamos a mockear únicamente solo lo necesario. Como les comentaba en el anterior slide, no es necesario mockear todo, ¿sí?, porque pues digamos que eso va a ser un trabajo innecesario. Los métodos privados no se prueban, ¿sí? ¿Y por qué no se prueban? Porque hacen parte de la encapsulación de la clase, y al no ser expuestos simplemente se van a utilizar ahí y no necesitamos probarlos. Solo podemos probar los métodos públicos y los métodos protected, que pues también tienen una característica adicional en programación orientada a objetos, ¿no? Tampoco deberíamos probar códigos triviales. Por ejemplo, los get y los set. No tiene sentido que nosotros nos pongamos a hacer pruebas de set y gets, porque esto no representa ningún valor para el negocio. Ahora bien, ¿cómo es la estructura de las pruebas unitarias? Creo que ya lo conocen, pero se los voy a recordar, y lo primero que hacemos es configurar los datos de prueba, ¿sí? Ya sea con mocks, con propiedades, bueno, con lo que yo quiera configurar ese dato de prueba. Entonces voy a preparar esa data, voy a listar esa masa de datos que tengo ahí para poderlos probar. Después voy a hacer un llamado a la acción. Entonces voy a ejecutar el método a probar, ¿sí? Y ya una vez que tenga el método probado, voy a evaluar ese resultado y lo voy a verificar con los resultados que yo esperaría. En últimas, esto es organizar, actuar y afirmar, ¿sí? Bueno, vamos a ver un ejemplo aquí. Vemos acá este REST Controller, que es simplemente una clase en Spring, un controlador, y vemos que aquí tiene una variable, una clase que se llama Person Repository, ¿sí? Y que se llama Person Repos, del tipo Person Repository. Entonces aquí vamos a ver que aquí estamos ya haciendo nuestro primer endpoint. Se llama Hello Last Name, ¿sí? Y aquí pues estamos haciendo una lógica de negocio, ¿sí?, que nos va a decir que cuando la persona la encuentre, nos va a decir hola, ¿sí? Hello, nombre de la persona y otro mensaje, nombre y apellido. Fíjense que aquí está. Pero si no encuentra la persona, nos va a decir quién es usted, de qué estás hablando, y bueno, y le va a anexar el nombre y el apellido.
Eso es lo que está haciendo nuestra clase. Fíjense que aquí está haciendo por inyección, pues también está inyectando el person repository, que eso es otra clase que está en otro lado. Entonces ahora vamos a ver cómo sería nuestra clase de prueba. Si yo quiero probar esto, ¿qué debería probar? Pues evidentemente lo que quiero probar acá es que este método me retorne hola si encuentra la persona, o que me retorne quién es usted si no la encuentra. Entonces lo primero que voy a hacer es voy a moquear el person repository, que es el mismo que se está usando acá, ¿sí? Lo voy a moquear. Bueno, aquí ya voy a hacerle en este before, lo que voy a hacer es inicializar los mocks, ¿sí? Y voy a inicializar la clase example controller, que es esta misma, y después voy a hacer, digamos, los dos casos que les dije ahorita. Uno es, voy a retornar el nombre de la persona, es decir, en caso que la persona existe. Entonces creo la persona y aquí es donde empiezo a preparar mi data, ¿cierto? Entonces le digo person repo, ¿sí? Voy a buscarlo por el nombre que se llama pan, y aquí le voy a decir que si yo llamo a este método find by last name, él me va a retornar este valor, Peter, ¿sí? Estoy preparando la data, ¿sí? Entonces ahora le voy a decir en mi greeting, en mi saludo, pues voy a llamar a subject, que es del tipo example controller, ¿sí? Y le voy a decir hello. ¿Qué me debería retornar? Pues me debería retornar hello pan, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ya le indiqué acá que pues él va a retornar, digamos que si Peter sí va a existir, ¿cierto? Peter sí va a existir dentro de la clase, por lo tanto me debería retornar hello pan. Entonces, ¿qué voy a verificar? Simplemente voy a verificar que el greeting, que es el que tengo acá, ¿sí? Que lo que me retornó acá sea igual a hello Peter Pan, ¿sí? Eso es lo que me va a retornar, ¿sí? Entonces, si esto me da afirmativo, pues la prueba va a ser exitosa, y eso lo vamos a ver eso lo pueden ver ustedes cuando ejecutan la prueba. Ahora bien, si yo quiero decirle la segunda prueba, que es cuando no es exitoso, ¿cierto? Cuando la persona no existe, entonces le voy a decir que aquí voy a preparar mi data otra vez en el person repo. Ya en este caso fíjense que ya no estoy creando un person, ¿sí? Porque ya la persona no existe. Entonces aquí le voy a decir que cuando llamen by last name y que le manden cualquier cadena, ¿sí? Voy a retornar un objeto vacío, ¿sí? En este caso, si yo llamo a subject hello pan, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pues tendría que evaluar que esa persona no existe, y me tendría que retornar quién es usted, de qué estás hablando. Entonces lo que voy a evaluar es que lo que me retorne acá en greeting sea igual a quién es pan, de qué estás hablando, ¿sí? Simplemente estoy preparando la data como lo dice acá, ¿sí? Que fíjense que aquí creé un objeto precisamente para enviárselo, para retornarlo, que es para que lo encuentre, y aquí no le estoy enviando ningún objeto, que es para que me retorne esto, y al fin el resultado esperado está, pues lo estoy colocando estáticamente. Por ejemplo, acá en hello Peter Pan estoy colocando el resultado esperado, y aquí le estoy colocando el resultado esperado con la cadena directamente. Bueno, ahora hablemos un poquito, subámonos un poquito de nivel, y ya dentro de la pirámide, y vámonos a lo que es las pruebas de integración. ¿Para qué nos sirven las pruebas de integración? Ya simplemente es para probar con partes que están fuera de tu aplicación. Ejemplo, bases de datos, servicios REST, o cualquier otra cosa que yo tenga externa a mi aplicación. Las pruebas unitarias son internas, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer cuando vamos a hacer este tipo de pruebas, ¿sí? Pues lo que vamos a hacer es, vamos a inicializar, por ejemplo, la base de datos, vamos a conectarnos con una base de datos, estamos hablando de una prueba de integración con una base de datos, vamos a lanzar una función que me ejecute o que me escriba algo en la base de datos, y después voy a leer para que de esa misma base de datos, para saber si la data que quedó guardada es realmente la que yo espero que quede guardada. Así es como se ejecuta una prueba de integración con una base de datos, ¿cierto? La base de datos es el sistema externo. Ahora bien, si voy a hacer la prueba de integración con un servicio REST, entonces tengo que iniciar la aplicación
iniciar una instancia del servicio, evidentemente, ya esto está reemplazando la base de datos, como estábamos viendo en el anterior. Voy a lanzar una función que lea el servicio y voy a revisar en el parseo que la respuesta sea correcta con lo que yo realmente estoy esperando. ¿Qué cosas deberíamos tener en cuenta en las pruebas de integración? Y esto es muy importante, es que siempre, casi que siempre, voy a probar la serialización y la deserialización, ¿sí? Este es el punto crítico de las pruebas de integración. Por ejemplo, llamadas a servicios REST API siempre van a tener serialización y deserialización. Entonces, eso es lo que estoy probando. Cuando yo envío la data y cuando me retorna, ¿qué me está retornando? Que es cuando yo deserializo y si es lo que yo estoy esperando. Cuando leo y escribo a bases de datos, también estoy serializando y deserializando. También cuando llamo a otras APIs de otras aplicaciones, cuando leo o escribo en colas o cuando escribo, por ejemplo, en archivos de sistema. Entonces, este punto es muy crítico y les recomiendo siempre que piensen cuando hagan pruebas de integración en la serialización y la deserialización. ¿Qué deberíamos tener en cuenta adicional acá? Pues que las pruebas de integración son más lentas, como ya lo habíamos mencionado. ¿Por qué? Porque tienen un componente adicional que es el servicio de red. Sería bueno pensar también aquí en una instancia dedicada, ¿sí? Precisamente para hacer estas pruebas de integración. Nunca hagas pruebas de integración contra sistemas de producción reales porque los puedes volver lentos y la gente se va a empezar a quejar. Son más complejas de escribir, evidentemente, porque pues se requiere mucho más código, mucho más trabajo. Son más lentos, ya los habíamos mencionado. Y bueno, debes confiar en externos pues precisamente para poderla realizar. Por ejemplo, si estás realizando una prueba de integración contra una base de datos y alguien baja la base de datos, pues tu prueba de integración evidentemente pues va a fallar. Entonces depende también de esos sistemas externos. Vamos a ver un ejemplo de cómo sería una prueba de integración con una base de datos. Esto aquí lo que estamos utilizando es Spring Data. Aquí simplemente estamos declarando la interfaz y lo que vamos a retornar, ¿sí? De una entidad persona, y vamos a llamar tener un método que se llama find by last name, es decir, que vamos a buscar por el apellido y vamos a retornar pues un objeto persona. Para probar eso, pues muy parecido a lo que veíamos antes, aquí tenemos nuestra clase prueba repository integration test. Vamos a inyectar el person repository y bueno, aquí tenemos algo adicional y es que es el after. El after es que después de que yo haya terminado toda mi prueba, pues voy a borrar todo, ¿sí? Del repositorio. Y bueno, ya una vez quiero hacer la prueba, entonces voy a decirle que voy a ponerle un nombre al método, por ejemplo, should save and fetch person, es decir, salve y traiga a la persona. Entonces, en este caso voy a crear una persona, se llame Peter, ¿cierto? Peter Pan, y voy a decirle que lo salve en la base de datos. Salvemos a Peter, ¿listo? Una vez que lo salve, yo voy a leer nuevamente esa base de datos. En este caso, pues voy a llamar al método find by last name, que fue el que definimos acá. ¿Y qué debería ser mi resultado? Pues que esté grabado como un tal Peter Pan. Entonces, maybe Peter, que es el resultado que leí, ¿sí? Lo voy a comparar con lo que yo debería tener, que es Peter, ¿sí? Y si esos dos resultados son iguales, es decir, lo que leo de la base de datos con lo esperado, entonces pues mi prueba de integración va a ser exitosa. Ahora veamos un poquito con los servicios REST, con servicios separados. Entonces vamos a ver acá cómo se haría. Para eso, primero existe esa librería que se llama WireMock, ¿sí? La cual me puede crear un servicio ficticio, un servicio falso de un servicio REST, de pronto para no hacerlo con el servicio real, ¿no? Acuérdense que no debemos probar contra los servicios reales. Entonces, esto es lo que estaba haciendo acá, simplemente estoy moqueando ese servicio REST y le estoy diciendo pues que cada vez que lo llamen, ¿cierto? Con una URL, entonces va a retornar este body, este header y este status, ¿sí? Ya más adelante lo que va a hacer es llamar a subject fetch weather, ¿sí? Subject es el servicio que estoy inyectando acá, ¿sí? Y entonces lo que va a pasar acá es que
tendría que comparar lo que tengo acá, ¿cierto? Con lo que me retorna el resultado esperado. Y el resultado esperado simplemente va a ser, pues aquí voy a decirle que lo que estoy esperando es que me retorne que está lloviendo, ¿sí? Entonces, si esos dos resultados son iguales, ¿cierto? Aquí lo comparo, ¿sí? Lo que me está retornando del mock que creé, del servicio falso, más lo que yo tengo en mi resultado esperado, pues entonces la prueba va a ser exitosa. Esto es muy útil, lo de las pruebas, porque ustedes se van a dar cuenta que cuando tengan un servicio, o sea, un desarrollo con pruebas desde el comienzo, con una buena metodología de pruebas, no van a tener que hacer las famosas pruebas de regresión, que cuando hacen un refactor tienen que contratar al batallón de gente para que pruebe todo. No, automáticamente, qué bueno es sentarse, tomarte un café y esperar a que tus pruebas se realicen y ver si fallaron o no, ¿sí? En vez de estar liderando a un batallón de personas que te van a estar diciendo falló, no falló, que el sistema, que lo otro. Imagínate todo lo bueno que es esto de automatizar, ¿sí? Olvídate de ese estrés que tenías antes cuando no existían estas herramientas que te tocaba depender de las 1000 personas para probar, las 100 personas, las 50 personas, y ya qué bueno es hacerlo con un simple clic, con un simple comando. ¿Para qué? Para que los sistemas hagan el trabajo por ti. Bueno, para ir terminando, vamos a ver lo que son las pruebas con contratos, ¿sí? Muchas veces esto que les contaba de las pruebas con servicios REST está bien, pero digamos que ¿qué pasa cuando yo estoy empezando un proyecto nuevo y necesito que varias personas empiecen a desarrollar, o varios grupos a desarrollar servicios paralelamente, y yo no estar de pronto esperando a que acaben todos para poder hacer también las pruebas? Entonces, digamos, para esto lo que se crean son los famosos contratos, ¿no? Las interfaces, en el cual los equipos se ponen de acuerdo en un contrato en particular y cada uno hace su implementación por aparte. No importa que sea en Java, no importa que sea en .NET, en cualquier lenguaje podrían llegarlo a hacer, ¿sí? Lo ideal es que los equipos puedan trabajar en paralelo. ¿Por qué? Porque se han puesto de acuerdo en un contrato en particular. Para eso es que se están volviendo muy populares las pruebas con contratos. Y para eso entonces tenemos que remontarnos a cuáles son esas interfaces entre aplicaciones para poder desarrollar estas pruebas con contratos. Ya las conocemos, la más conocida es, por ejemplo, la REST con JSON vía HTTPS, ¿sí? Las otras son, por ejemplo, RPC, las llamadas a procedimientos remotos, usando, por ejemplo, gRPC. Y, por ejemplo, los EAs, ¿sí? Que es cuando utilizamos colas. Entonces, esas son las interfaces con las cuales podríamos llegar a interactuar. Entonces, ¿cómo funcionan las pruebas con contratos? Lo que se hace acá es que el equipo consumidor escribe pruebas automatizadas, colocando todas las expectativas que él espera recibir con este desarrollo. Una vez él las termine, estas pruebas se publican para que el equipo proveedor ejecute esas pruebas, ¿cierto? Y esto se va haciendo iterativamente y continuamente. De esta forma, ambos equipos hablan entre sí, y una vez que se rompen las reglas, pues se ponen de acuerdo para que esto no ocurra. De esta forma, cuando se terminen los desarrollos de las pruebas con contratos, pues ya se tiene algo claro, y siempre y cuando se respete el contrato, no se está dependiendo de terminar todo el desarrollo para poder ejecutar las pruebas, ni tampoco estamos rompiendo, por ejemplo, los contratos de unos equipos con otros. Entonces vamos a garantizar que la comunicación entre los equipos pues va a ser exitosa, y que así cambien las implementaciones de los servicios, pues no se van a romper, porque los contratos van a seguir permaneciendo, ¿sí? Es mejor probar contra el contrato más que contra la implementación. ¿Por qué? Porque ya si prueba contra el contrato, es el contrato el que se respeta. Ya como hagan la implementación de ahí para atrás, pues ya no nos interesa, ¿sí? Y eso nos da esa flexibilidad
de poder evolucionar, de poder trabajar en paralelo, ¿sí? Y para eso existe una herramienta que se llama PAC, que fue la que les comentaba pues al comienzo. Ahora bien, hablemos de las pruebas de interfaz de usuario. Algunas veces las llaman pruebas end-to-end, pero no siempre son pruebas end-to-end. Muchas veces lo que hacen las pruebas de interfaz de usuario es simplemente, por ejemplo, evaluar la navegabilidad de las pantallas. Algunas veces van hasta el end-to-end, ¿sí? Pero muchas veces no lo hacen y simplemente utilizan mocks y simplemente se evalúa es qué tan navegables son las pantallas, pues no sé, cuál es la navegabilidad que tienen, de dónde se tiene que ir cuando yo haga un clic, cuando haga esto, y eso también nos ayuda alguna herramienta como Selenium, que es bastante conocida. Herramientas como, por ejemplo, frameworks como React, Angular, Vue, tienen sus propias librerías de pruebas unitarias para ayudarse con este tipo de librerías. Y por ejemplo JavaScript también tiene sus propias librerías como son Jasmine y Mocha. Pero pues, como les comento, no son necesariamente pruebas end-to-end. Ahora sí hablemos de lo que son las pruebas end-to-end. Las pruebas end-to-end son de las pruebas más complejas porque aquí también salen falsos positivos. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en una interfaz de usuario, por ejemplo, me puede llegar a salir, no sé, pantallas emergentes y todo eso puede tergiversar las pruebas end-to-end, los tiempos, bueno, el browser, las animaciones, en fin, no son fáciles de realizar. Aquí también se utilizan, por ejemplo, herramientas como Selenium. Anteriormente se utilizaba el Phantom JS, que simplemente eran browsers que no necesitaban absolutamente pues ninguna interfaz gráfica, sino todo por línea de comandos. Pero pues ya Firefox y Google Chrome ofrecen esto como plugin, entonces pues ya no es necesario tener el Phantom JS, ¿sí? Para las pruebas de end-to-end de solo REST API existe esa herramienta que se llama ResAssure. Les recomiendo que la revisen y la miren. Bueno, ya otro tema son las pruebas de aceptación, que esto ya es un tema más funcional, es un tema más de black box, pruebas de caja negra. Cuando hablamos de caja negra es que yo no conozco cómo la implementación internamente, sino que lo que me interesa, ¿sí? Este ya está el último nivel de la pirámide. Lo que me interesa es simplemente a nivel funcional y de negocio cómo está funcionando todo. Y aquí es donde hablamos de los famosos BDD, pruebas enfocadas en negocio, Business Driven Development, ¿sí? Y aquí se utiliza algo que es un formato parecido a lo que habíamos dicho antes, pero que nos dice lo siguiente, nos dice given, es decir, dado que estoy preparando la data y que, por ejemplo, dado que hay un usuario conectado, ¿sí? Y que hay un artículo bicicleta y estoy preparando la data, entonces when es cuando estoy haciendo la acción, cuando el usuario navega a la página de detalles del artículo bicicleta y hace clic en el botón agregar a la cesta, estoy haciendo la acción. Entonces ahora sí viene el assert, la afirmación, voy a verificar. Entonces el artículo bicicleta debería estar en su cesta de compra. Siempre que hablemos de BDD, recuerden que vamos a hablar de pruebas de aceptación, pruebas funcionales, pruebas en el último nivel de la pirámide y que tienen este formato given, and, bueno, el and es opcional, given, when y then, ¿sí? Y los and pues son opcionales. Estas pruebas ya están cogiendo mucha fuerza porque precisamente da mucho más valor al negocio. Ahora bien, para terminar, hablemos de lo que son un poco las pruebas exploratorias, que simplemente son casos de prueba que no se crean por adelantado, como se hace comúnmente, sino que se verifica el sistema sobre la marcha y se pueden anotar ideas sobre qué probar. De aquí lo que sale son conclusiones, casos de pruebas, cosas realmente a probar. Y el enfoque, por ejemplo, de las personas que hacen las pruebas exploratorias es pensarlo como que son pruebas de una actividad que estoy pensando todo el tiempo, cómo las voy a diseñar, qué va a salir, pero todo es explorando el sistema para saber qué voy a probar. Bueno, hasta aquí todo por hoy, espero les haya gustado el video, los invito a que le pongan me gusta si les gustó el video, que lo compartan con cualquier persona que lo pueda llegar a necesitar y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.